Estamos conmemorando 39 años de un conflicto internacional en la cual la Argentina se involucró por un dictado de una junta militar dictatorial que gobernaba estas tierras con el beneplácito de los poderes internacionales occidentales y cristianos. Me estoy refiriendo a la Guerra del Atlántico Sur, que se inició un 2 de abril del año 1982 y que duró un par de meses hasta que la flota imperial británica reconquistó las islas para volver a estar bajo dominio permanente desde su ocupación que ocurrió en el año de 1833. Pero de esa situación bélica tenemos que obtener cierto tipo de análisis y también de conclusiones. En primer lugar, la Argentina, que tiene el conflicto permanente, que se está aumentando el conflicto, que va creciendo el conflicto, no porque lo querramos los argentinos ni los latinoamericanos, sino porque hay una decisión unilateral del Reino Unido de la Gran Bretaña de incrementar el gasto en defensa, incrementar el armamento nuclear que posee de ataque en un 40%. Todo esto está visto y analizado y escrito en un documento que habla de la diplomacia, la seguridad, la defensa y la política exterior del Reino Unido, que ha elevado al Parlamento el actual primer ministro británico Boris Johnson, hace exactamente menos de 30 días, y en la cual Malvinas es una parte fundamental de ese despliegue militar internacional del Reino Unido, que va acompañado, que esto no lo podemos olvidar nunca, de su socio estratégico histórico desde la Primera Guerra Mundial y que se consolidó en la Segunda Guerra Mundial. Me refiero al Reino Unido de la Gran Bretaña. Pues bien, ¿y cuáles son las primeras consecuencias de ese gigantesco conflicto? Que para nosotros fue una derrota tremenda, grandes pérdidas en vida y también un permanente cuello de botella para impedir el desarrollo y el avance económico, político y social de nuestra nación. Porque a través de unos tratados que se conocen como los Tratados de Madrid, la Argentina fue obligada a hacer una serie de concesiones a el país invasor, y que esas negociaciones, que no fueron, porque fueron dictados prácticamente, fueron firmados en su momento por el canciller Domingo Felipe Cavallo y por el presidente Carlos Saúl Menem, están vigentes en la actualidad y siguen siendo parte de un compromiso que tiene la Argentina como un corset que impide el desarrollo del mismo. De ese conflicto tenemos que sacar algunas conclusiones. En primer lugar, como dijera Sun Tzu, conoce a tu enemigo y te conoces a ti y no perderás ninguna batalla. Pero si te conoces a ti y no conoces el adversario, seguramente ganarás unas batallas y perderás muchas. Y ese fue el caso de lo que nos ocurrió en 1982. Esa junta militar nos llevó a un conflicto que desconoció la historia británica, que desconoció la potencia militar británica, que desconoció las alianzas estratégicas que tenía, y con una Argentina que carecía de socios importantes para enfrentar el momento más importante que le ocurre a una nación, que es entrar en un conflicto armado, cuando se desarrolla todas las potencialidades de un país y donde además se ven los momentos más sublimes, pero también los más bajos en la sociedad. Por ello, es muy importante que saquemos esas conclusiones. La Argentina tiene y debe seguir bregando por conquistar y reconquistar nuestras islas, que no son solamente el archipiélago malvinense, sino que son Georgia, Sangre del Sur y la proyección hacia la Antártida, zona
de conflicto que se va a ir creando en creciendo, como está hoy en día en creciendo el conflicto en el océano Ártico. ¿Por qué? Por los recursos naturales. Y en nuestra zona es evidente que el tándem Estados Unidos-Gran Bretaña sigue trabajando y operando para fortalecer esa situación en el Atlántico Sur. Pues bien, la Argentina de eso tiene que sacar, vuelvo a reiterar, conclusiones. Primero, que no se puede enfrentar a una potencia si no se tiene socios importantes estratégicos, si no se tiene además consolidado un modelo diplomático a nivel mundial que le permita desarrollar una especie de propaganda permanente para los intereses nacionales. Y tercero, y fundamental, es que la Argentina desarrolle el área patagónica, que representa solamente el 5% de la población nacional y que tiene el 30% del territorio continental de la Argentina. Prácticamente lo tenemos despoblado y también con muy poca conectividad terrestre, marítima y aérea con los centros más poblados de la República Argentina. Desarrollar ahí, enviar población, instalar empresas, fábricas, etcétera, nos va a permitir tener que en esa zona nuestra influencia sea gigante y que además atraiga a otros poderes internacionales para que nosotros tengamos una mesa de negociación en la que podamos decir con tranquilidad que podemos llegar a buen puerto tratando de negociar desde posiciones ya no de debilidad, sino desde posiciones de fortaleza. En esto es fundamental que la Argentina tome conciencia de que esto le va el futuro. Así es que, para terminar, quisiera decir que siempre recordaremos las vidas de esos heroicos combatientes, jóvenes combatientes, que se brindaron ampliamente en una guerra totalmente desproporcionada y que dieron todo en sí, porque un ser humano lo más importante que puede dar es la vida, y la dieron en aras de reconquistar nuestro territorio nacional. Lamentablemente un grupo de generales llevó a esta catástrofe, pero esa gente sigue estando en nuestro recuerdo, en nuestros permanentes rezos y como centinelas para recordar siempre que nuestro norte está en el sur. Honor y gloria a todos nuestros caídos en los combates del Atlántico Sur del año 1982.